Una vez más tenemos el privilegio de presentar el programa Preguntas y Respuestas de este canal. Gracias por la presencia de los que estáis siguiéndolos en el día de hoy. La primera viene de Gabriel Murillo. ¿La moral es subjetiva? Me explico. Hay cosas que hago por las cuales a veces mi conciencia me acusa y me muestra que estoy haciendo mal. Sin embargo, veo en otros cristianos que hacen lo mismo y su conciencia está tranquila y no creen que lo que mi conciencia dice está mal. Para ellos está mal. No sé si me explico. No hablo de pecados, sino de cosas que uno pudiera decir que son subjetivas. Por ejemplo, música, películas, valores morales. Si no entiende mi pregunta, dígamela y la formulo mejor. Perfectamente clara tu pregunta. No estás hablando de pecados, sino de posiciones en relación con asuntos, que unos entienden que no tienen problema y otros son sensibles y no los consideran aptos para un creyente. Eso ocurría ya en tiempos de los apóstoles. Había algunos que comían carne por si acaso, que no comían carne, quiero decir, por si acaso procedía de un sacrificio idolátrico y otros no le prestaban ninguna atención a eso. Una regla bíblica es que si tu conciencia no te permite aceptar algo y fuerzas a conciencia es pecado para ti. Pero en cualquier caso, no juzgues al que no piensa como tú. Gabriel Murillo, ¿me puedes explicar este pasaje, por favor? Primera carta a los Corintios 8, 7 al 12. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien murió Cristo. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Mis dudas más fuertes son: ¿se puede tener una conciencia débil por ser débil? Cuando se habla de un hermano, se puede perder. ¿A qué se refiere? Observo que la pregunta anterior continúa con esta. Hay hermanos fuertes en el sentido de que han llegado a una comprensión espiritual de las verdades que afectan el comportamiento de la vida cristiana y que entienden qué cosas no son reprobables y las practican. En el caso del problema de ese texto, la carne que se vendía en las carnicerías procedía muchas veces de sobrantes de sacrificios en el templo. ¿Era mala la carne? ¿Había algún pecado en comerla? La respuesta es no. Sin embargo, algunos que vivieron en la idolatría y que no entendían otra cosa más en relación con esa carne que la que se había ofrecido a un ídolo, sentían una conciencia que les remordía si comían esa carne pero, al fin y al cabo, era carne que ellos consideraban relacionada con un sacrificio. Y para ellos, esa conciencia débil, que no comprendía la realidad de que no hay nada limitado para comer el hombre como alimento, si comían esa carne, contra su conciencia estaban pecando. De esa manera, los que tenían escrúpulos de conciencia no comían si no sabían realmente de dónde venía la carne, por si acaso procedía de sobrantes de algún sacrificio. El problema es que si comían, quebrantaban su conciencia débil. Los demás no preguntaban nada y comían de aquella carne. El fuerte no debía acusar al débil. Y el débil no tiene que exigir que el fuerte se ajuste a su conciencia.
Y el débil no tiene que escudarse muchas veces en hacer lo que quiere hacer y obligarlo a hacer a otros, diciéndoles que su comportamiento le afecta a él. No, señor. El comportamiento de otro afecta a otro, no a la persona, no a la otra persona. Los fuertes, con su arrogancia frente al débil, llevaban a estos a quebrantar su conciencia y perdían, es decir, arruinaban su vida espiritual. No pierden la salvación, que es imposible, pero producen un grave problema en la vida espiritual de su hermano débil. Ángel Fernández Vidal. ¿Qué son todas esas cosas que nos dará Dios? Romanos 8:32. Bueno, nota que Pablo está hablando del máximo don de Dios, que es el Hijo. Por tanto, todo lo restante siempre es menor. Es decir, nos dio el Hijo, nos da con él todas las cosas. Al darnos al Hijo, nos da todo. Puede ser relativas las cosas al futuro escatológico o al futuro lógico. Es decir, nos dará todo en la revelación de su gloria, o lo hará en la peregrinación del creyente. En cada día, el Padre proveerá para quienes son hijos suyos cuanto Él, en su omnisciencia, conozca que necesitan. Nada mejor para entender el alcance de esta afirmación que las palabras del mismo apóstol Pablo. Porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Primera a Corintios 3, 21 al 23. Antonio Fernández Heredia, mi pregunta referente a Juan 14, 17, donde dice Jesús que el Espíritu de verdad mora en los discípulos, pero en el versículo 26 dice que rogaría al Padre para enviar el Espíritu Santo. ¿Cómo dice en el 17 que mora en ellos y en el 26 que rogaría para enviar el Espíritu Santo? No dice que mora en ellos, sino con ellos. La presencia del Espíritu Santo con personas es algo que está a lo largo de toda la Biblia. Pero lo que Cristo dice a los suyos es que cuando Él fuera al cielo, después de su muerte, a la gloria, les enviaría el Espíritu para que estuviese en ellos. Es decir, residiendo el creyente, cosa que antes no había ocurrido y que es algo propio del tiempo de la Iglesia. Antonio Fernández Heredia, en Éxodo 1:17 dice que las parteras temieron a Dios y dejaban vivos a los varones de las hebreas cuando Faraón dijo que matasen a todo varón. Las parteras engañaron a Faraón. Y en el libro de Josué la ramera escondió a los espías, engañando a los de Jericó. Esas mentiras que dijeron las parteras de Egipto y la ramera, ¿son aceptas ante Dios o simplemente lo hicieron por fe en Dios? Y antes de obedecer a los hombres debemos obedecer a Dios aunque conlleve una mentira. Ninguna mentira procede de Dios, ni es aceptable para Él. Las parteras dijeron a Faraón que las mujeres de los hebreos eran más fuertes que las egipcias y que muchas veces cuando ellas llegaban ya habían dado a luz. Sin embargo, hay otro trasfondo. Los egipcios y los de Jericó adoraban a dioses, creían mentiras, vivían en la mentira. ¿Cuál es la recompensa? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Mintieron? Recibieron mentira a causa de su condición. Walter Ríos, Isaías 7, 10, 16 dice, ¿qué tiene que ver acá con la venida del Mesías? Pareciera que el versículo 14 al 16 nada tiene que ver con los versículos que le anteceden. Me refiero al contexto. ¿Puede aclararme cómo usted lo entiende? El rey Acab no tiene nada que ver con la venida del Mesías.
pero sí, con su negación, a pedir la señal que Dios le había ordenado pedir. Por consiguiente, como Acab, en rebeldía contra Dios, no pidió ninguna señal, Dios le dio una señal que es aplicable al Mesías en el Nuevo Testamento. Walter Ríos. Encuentro muchos versículos que apuntan a la doctrina de la predestinación y también muchos versículos que dan fundamento a los que tenemos libre albedrío. ¿Qué posición adoptar? En estos casos puedo no darle importancia a este tema y no inclinarme a ninguna de las teorías. Lo que puedo ver es mucho fanatismo en estos temas. Mira, vuelvo a precisar lo que he dicho muchas veces. El verbo predestinar y todos los derivados de ese término en el Nuevo Testamento no se refiere a inconversos, que están predestinados para salvación, sino que se refiere siempre a creyentes. Como ejemplo, Romanos 8:29. El libre albedrío no tiene nada que ver con la salvación, porque me da la impresión de que hay una enorme confusión. O perteneces al libre albedrío y te salvas como quieres y cuando quieres, o perteneces a la predestinación y te salvas si Dios quiere salvarte. Es un error. El hombre es rebelde por condición natural y no quiere saber nada de Dios. Ya que Pablo dice que no hay ninguno que busque a Dios. Romanos 3, 10, 12. La salvación siempre es de Dios y jamás del hombre. Para que el hombre pueda obedecer y creer, Dios le da la fe como don personal. Mezclar las dos cosas produce una confusión grave que afecta a muchos creyentes. La Biblia es clara en cuanto a la responsabilidad personal, como lo es en cuanto a la gracia. En cuanto a la gracia de Dios en salvación, la Biblia afirma: Jehová salva. En cuanto a la responsabilidad del hombre, la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Notas las dos verdades juntas? La salvación es de Jehová. Salmo 3:8, Jonás 2:9. El que rehúsa creer se condena. Juan 3:36. No es tanto que haya fanatismo, que sin duda lo hay, sino ignorancia y mucha arrogancia por las dos posiciones. Lili, ¿podría usted explicar a qué se refiere la ordenanza de Pablo a las mujeres, 1 Corintios 11:10, que deben tener señal de autoridad por causa de los ángeles? En mi congregación esto es casi una doctrina general. Bueno, lo que la congregación decida es un problema de la congregación. Quiero ser muy claro. En ningún manuscrito del texto griego de mayor firmeza o de menor firmeza, más antiguo o más moderno, está la palabra señal de autoridad, sino que se lee literalmente la mujer tenga autoridad, es decir, controle su cabeza y no produzca conflictos en la iglesia por causa de los ángeles presentes en las reuniones de los cristianos, en donde aprenden de la multiforme gracia de Dios. La palabra señal se ha metido en las traducciones bíblicas, especialmente en las traducciones anteriores a la Reforma. Si tienes una Biblia de las Américas, notarás que esa palabra está en cursiva, como todas aquellas que se han introducido por necesidad de traducción, pero que no están en el texto griego. Oscar Lembus.
Según su respuesta, debemos obedecer las leyes humanas respecto al casamiento. Si el país tiene leyes de matrimonio igualitario, adopción por parejas LGTB, aborto, adoctrinamiento e ideología de género, debe la Iglesia evangélica aceptar y obedecer, ya que es una ley aprobada por la Constitución del país, por lo cual estoy en desobediencia. Decir eso, mi amigo querido, es un absurdo monumental. El creyente no puede obedecer las leyes que abiertamente contradicen lo que Dios establece en su palabra. Ningún creyente puede aceptar una ley como la del matrimonio igualitario, el aborto, etcétera, etcétera. Pero observa esto. Esas leyes permiten a los hombres la práctica legalizada de lo que es pecado para el cristiano. Por tanto, ningún creyente usará jamás esas leyes para legalizar un aborto, porque no lo va a cometer. ¿Está claro? No está obligado a abortar. La ley no te obliga a abortar. Ojo con lo que estamos diciendo para justificar lo que queremos justificar. Que el creyente no tiene que casarse legalmente ante las autoridades. Sin embargo, la regulación legal del matrimonio es el respaldo a la ley que Dios estableció para el hombre y para la mujer. Las leyes nacionales aceptan el matrimonio y lo registran como tal, dan testimonio de él. En este sentido, cabe exigir la obediencia a las leyes que reconocen el matrimonio y que son conformes a la voluntad de Dios, porque corresponde a lo que Dios estableció. Oscar Lepus. Objetivamente, ¿cuál es el propósito de la Iglesia? Bueno, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Está puesta en el mundo para brillar en las tinieblas, proclamar el Evangelio, vivir conforme a la voluntad de Dios, esperar a Jesucristo y obedecer la palabra de Dios en un mundo desobediente. Denis Margarita Batista. Escuché a una hermana decir en un mensaje que Abraham y Sara vivieron como peregrinos en esta tierra, esperando a las promesas de Dios de un hogar eterno. Yo sé que los cristianos debemos vivir por fe esperando ese hogar eterno que Dios prepara para nosotros, pero mi pregunta es, si podemos aplicar eso a Abraham y Sara, estoy confundida porque en la época en que ellos vivieron no se conocía como hoy los planes de Dios que se fueron revelando poco a poco. ¿Tenían en ese tiempo Abraham y Sara esperanza de vida eterna? ¿Puede usted explicarnos algo sobre este tema? Naturalmente que tenían esperanza, una esperanza sobrenatural, por cuanto en la epístola a los Hebreos se lee que ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Más adelante en ese mismo capítulo dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11:16. Dios llamó a Abraham para que dejase Ur, porque le daría una herencia mejor. Eso es lo que esperaban. No sabemos cuánto de revelación tenían sobre las bendiciones celestiales, pero conocían que Dios tenía para ellos algo mejor que cuanto hubiesen tenido en la tierra donde antes habitaban. Siglo XVI. Usted conoce los comentarios del teólogo alemán Johann Peter Lange, y si es así, ¿lo recomienda? Esos comentarios por el entorno histórico en que se produjeron son recomendables para quienes tengan un nivel de conocimiento bíblico teológico alto. Están escritos en un tiempo de retorno del sistema humanista liberal y se aprecian algunos datos de esos en algunos momentos de la lectura. Por tanto, a los creyentes démosle algo mucho más simple y sencillo y reservemos esto para pastores, maestros, teólogos, gente con experiencia en Biblia y en teología. Siglo XVI. ¿Cuál es la verdadera interpretación de Cantares 3:1-5? Ya que he leído al menos 3 interpretaciones. La única interpretación del Cantar de los Cantares es la literal, es decir, la relación de amor sano conforme a Dios en un matrimonio. La aplicación
a Cristo y la Iglesia es una consecuencia, pero no una interpretación. Manuel, un poseído podría hablar en latín. Un poseído podría hablar en el lenguaje que el demonio que lo posee le obliga a hacerlo. Por tanto, ¿por qué en latín? Manuel, ¿es bíblico si un predicador siempre está gritando cuando está predicando? Mira, no es ni bíblico ni antibíblico. Como decía Spurgeon, algunos leen el texto, alza la voz y no calles, de la profecía, y gritan desaforadamente, pero a estos hay que darles otro texto. No te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Hay una tendencia en algunos que piensan que es mejor gritar para predicar y gritar para orar, como si Dios no oyese. Todos ellos necesitan unas buenas lecciones de homilética para saber cómo expresar bien un sermón. Nananacas, perdón. Mi pregunta es sobre el don de continencia del cual Pablo habla en 1 Corintios 7:9. ¿Lo podría explicar, por favor? Todo soltero viudo puede tener este don actualmente, aunque no se dedique de lleno al ministerio, como misiones o pastorado, pero sí buscan ser fieles al Señor y están en su voluntad. Si un hombre o una mujer busca ser fiel al Señor, obedecerá su programa y se casará. No hay duda que Dios da un don natural a algunos, en el sentido de no tener necesidad física de relación íntima. Pero esto no es lo natural para el ser humano. Ahora Dios, en el poder de su Espíritu, preserva al soltero y a la soltera para que no caiga en el pecado. Nanacas. ¿Es la voluntad de Dios que todo creyente se case? ¿Es acaso la soltería mala o está fuera de la voluntad de Dios? Lo pregunto porque hay muchos creyentes, incluso autoridades en la Iglesia, parecen preocupados o piensan que los solteros maduros tienen un problema ya que aún no se casan. Hasta he escuchado decir que están fuera de los planes de Dios. Ya he contestado a esto antes, en la pregunta anterior. Un creyente se casa si lo desea y lo necesita. Un creyente no se casa si puede estar de ese modo sin corromperse por el deseo de relaciones íntimas. En cualquier caso, un creyente no es santo por casarse o por no casarse, sino por vivir a Cristo en el poder del Espíritu. José Mendívil, ¿qué significa 2 Corintios 3:17 cuando dice el Señor es el Espíritu? En la congregación que asisto afirman que significa que Jesús es el Espíritu Santo y lo apoyan con este versículo y el de Juan 14:17. Señor es la palabra habitualmente usada para no utilizar el nombre divino de Dios, especialmente los del Antiguo Testamento, los judíos. Lo que está diciendo el texto es que el Espíritu Santo es Dios, por eso es Señor. Decir que Jesús es el Espíritu Santo es ignorar la verdad de la Santísima Trinidad. El compachuno. Podría explicar 2 Corintios 3:17, leí que da la Biblia del Matthew Henry, pero como no termino de entender el versículo, mira, acabo de responder esto justamente en la pregunta anterior. La Biblia a fondo. ¿Qué teología alemana o autor alemán recomienda? Tendrás que decirme cuál aspecto de la teología sistemática te interesa para poder recomendarte un teólogo alemán. De pasada, ya te recomiendo a Erich Sauer. Yayan, ¿qué significa gloria de hombres no recibo? Juan 5:41. ¿Podría explicar a qué se refiere y darme un ejemplo, por favor? Jesús anteriormente dijo, en ese mismo entorno, que no recibía testimonio de hombres. Ahora dice que no recibe gloria o alabanza de los hombres. Jesús no buscaba ni procuraba elogios humanos porque no estaba buscando complacer al hombre,
sino hacer la obra de Dios. Nada tiene que ver eso con la gloria que los hombres le deben dar como Dios que es. Lo que estaba haciendo notar es que para él no tenía importancia alguna si la gente le alababa o no, porque tenía el testimonio del Padre y era suficiente. Eso era algo muy diferente en comparación con los líderes religiosos de su tiempo que buscaban los honores los unos de los otros y de los hombres. Mira el versículo 44 y también Juan 12:43. Ya. ¿El aplauso a Dios es bíblico? Me refiero cuando dicen, vamos a dar un aplauso a Dios. Se puede practicar o simplemente no está mal. ¿Podrá hablarme sobre esto, por favor? El aplauso en nuestra sociedad es generalmente expresión de alegría, de satisfacción, de reconocimiento, de gratitud, etc. Por eso, al final de un concierto sinfónico se aplaude. En la Biblia hay referencia al aplauso a Dios. Leo el Salmo 18, versículos 4 al 6. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa, con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Se aprecia el aplauso, los instrumentos de música y el cántico. Pero en cualquier caso, no convirtamos el aplauso en un ritual, porque debe hacer todo en el espíritu y hacerse todo decentemente y con orden. Manuel Díaz Pérez. Filipenses 2:10 dice que toda rodilla se ha de doblar y confesar el nombre de Cristo, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿A quiénes hace referencia en estos últimos? Es una referencia a seres no salvos, posiblemente tanto a hombres que no creyeron, están muertos, como también a los demonios. Estos que no han querido doblar las rodillas voluntariamente lo van a hacer porque Jesús es el Señor. Humberto González, ¿qué opina usted de las naves que se ven en los cielos o de luces acá en Chile? En la televisión las mostraban. ¿Qué piensa usted de los alienígenas o demonios? Bueno, decir que los alienígenas son demonios es una opinión muy personal. La había oído, pero no muy a menudo. Ahora, la respuesta a la pregunta. No tengo ninguna posición sobre eso, porque no tengo ninguna referencia bíblica que me permita confirmarlo. Lo que sí tengo claro es que los creyentes, en lugar de estar atentos a los ovnis, debemos estar atentos al regreso del Señor. Hemos llegado ya al final de este programa con esta pregunta. Queremos pediros que, si es de bendición, preguntas y respuestas, invitéis a otros a estar presentes en la próxima ocasión. Si los programas del programa son de bendición y de edificación, comunícalos a tus amigos para que se inscriban y reciban todas las convocatorias y anuncios que ponemos en el canal. Que Dios os bendiga ricamente.